Sentir ansiedad de modo ocasional es como parte normal de la vida. De hecho, yo soy súper recontra mil ansiosa. Pablito, ¿a vos te pasa? Y ve a Pablito también, y seguramente a los que están escuchando en alguna oportunidad sintieron ansiedad ante, por ejemplo, algún suceso importante, cumpleaños, evento, qué sé yo. Pero hay personas para las cuales la ansiedad se transforma en un trastorno. ¿Qué es la ansiedad realmente? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cuándo acudir a un especialista? Esto lo responde nuestra amiga columnista, licenciada Edith Monjau, que ya está en línea con nosotros. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, ¿cómo estás? Bueno, es un temón el que elegimos hoy, porque es algo que nos toca en mayor medida a todos. La ansiedad normal, digamos que es una emoción psicobiológica básica, adaptativa para todo el mundo, que se da frente a un desafío presente o futuro. O sea, la ansiedad normalmente tiene la función de motivar las conductas apropiadas para superar alguna situación, y digamos que la duración que tiene esa ansiedad está relacionada a la magnitud y a la resolución de ese problema que la desencadenó. Yo tengo que enfrentar algo que es puntual, que me demanda un gran desafío, y voy a tener una ansiedad lógica y normal, porque esa ansiedad normal es la que nos ayuda a funcionar mejor en la vida. Pero, como el colesterol y como el estrés, hay uno bueno y uno malo, ¿no? Hay una ansiedad que es patológica. Y esa ansiedad patológica no es esa ansiedad que me ayuda a adaptarme a la situación, que me da las herramientas y la motivación para enfrentar ese desafío, sino esa ansiedad patológica es la que te impide comportarte como deseas. O sea, me genera reacciones exageradas que no siempre están ligadas a la situación o al objeto. O sea, puede ser incapacitante. O sea, ¿qué te quiero decir? La ansiedad patológica, por ejemplo, te puede hacer que el estímulo supere la capacidad de respuesta del organismo y se acompaña con una sensación muy desagradable, desmotivadora, y empiezan los síntomas físicos, los síntomas psicológicos. Y bueno, el ejemplo lo podemos dar, por ejemplo, en un examen, ¿no? O sea, es bueno sufrir de cierta ansiedad cuando yo tengo que enfrentar un examen, es normal. Esa ansiedad me ayuda a tener más ganas de estudiar, o a decir, bueno, no, chicos, no voy a esa salida porque tengo que enfrentar un examen. Entonces meto todo ahí en ese examen. Pero a veces la ansiedad patológica hace que me detenga en detalles tontos para estudiar, que me ponga a organizar extremadamente, y doy tantas vueltas que no puedo lograr estudiar como debiera. Eso le pasa a escritores, músicos, que son grandes procrastinadores, que posponen aspectos de su talento, justamente procrastinando por el exceso de ansiedad. Me pasó en muchas oportunidades, estoy reflejando en lo que estás diciendo. Sí. El tema es dedicarle demasiado y pasarnos del límite, ¿no? Tal cual, ese es el tema, que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una que es nuestra amiga, nuestra ansiedad, la motivadora, de la que me ayuda a enfrentar esas cosas. Pero cuando ya esa sensación es patológica, ¿cómo puedo determinar, no? Si esa respuesta es normal o patológica, ¿no? O sea, es habitual en mí que frente a circunstancias estresantes yo experimente un quantum de ansiedad, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Cuando esa ansiedad va acompañada de una sensación constante de nerviosismo, de agitación, de tensión, cuando tengo esa sensación como de peligro inminente, ¿no? Ese miedo a que pase algo, o que bueno, se acelera mi ritmo cardíaco, mi respiración se acelera, hasta
puedo sufrir hiperventilación, sudoración, temblores, mi discurso es acelerado, hablo permanentemente con una aceleración que de pronto al otro le cuesta seguirme en mi discurso, ¿no? Guau, me estoy reflejando en todo lo que decís y me estoy acordando, no sé si tiene que ver, pero justo lo voy a meter para que vos lo entiendas y lo expliques, ¿no? En el primer año de pandemia, que fue como un caos para todos y nos generó como un pánico, yo me encerré y no salí. Me tocó salir a la compra de medicación mensual que usamos en casa, y tuve que ir a la farmacia, ¿viste? Y en el trayecto de mi casa a la farmacia y de regreso sentía que me explotaba el corazón, sentía que me faltaba el aire, es como que tuve un ataque de pánico en el transcurso de ida y vuelta. ¿Tiene que ver con eso, con esa ansiedad que me provocó esta sensación de lo que estaba pasando con la pandemia? Y mira, la realidad es que la ansiedad es la base de una gran cantidad de patologías, como son las fobias, como pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, como es el trastorno de ansiedad generalizada, el ataque de pánico. Esa ansiedad, en la medida que aumenta, puede generar síntomas como lo que vos tuviste, que probablemente por las características que vos me estás detallando, puede haber sido el principio de un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad generalizado. O sea, todos en la pandemia hemos sufrido de ansiedad, ¿no? Sí. O sea, de ese estado emocional ante el cual hay esa respuesta frente a situaciones estresantes, porque es una emoción que surge cuando una persona tiene que enfrentar algo, pero a veces la ansiedad desmedida o la mala es cuando la persona se siente en peligro de una amenaza que es imaginaria, no es real. Sí. Por ejemplo, en la pandemia todos teníamos terror de contagiarnos. Claro, sí. Cuando ni siquiera sabíamos cómo cuidarnos. A veces todo nos pasa que nos decíamos, ¿te acordás? Cuando para lavar la verdura, para lavar una fruta, no tocar acá, no, era algo que obviamente generaba una ansiedad muy, muy desmedida, ¿no? O sea, nuestra respuesta frente a las cosas que nos tocan vivir tienen que ser adaptativas, pero cuando yo me doy cuenta que estoy reaccionando desmedidamente, entonces eso me debe hacer pensar que tengo que estar consultando a un profesional, porque probablemente hay gente que lo oculta, hay gente que vive, ya esa ansiedad se le hizo fobia y les da vergüenza identificarse como fóbicos y prefieren quedarse en su casa, no hacer cosas antes de decir necesito ayuda, porque tienen de pronto vergüenza de ir a un psicólogo, de pensar que capaz que lo medican, y cómo voy a oír un psiquiatra, van a pensar que estoy loco, y realmente es un gran error el no darnos el tiempo para decir y aceptar, sí, esto que me está pasando, esta dificultad para enfrentar las diferentes cuestiones que la vida me plantea, estas dificultades para conciliar el sueño, los problemas gastrointestinales que tengo, el no poder controlar las preocupaciones, no poder planificar cómo voy a resolver mis problemas, esa necesidad de evitar situaciones porque tengo terror de enfrentarles, todo eso me tienen que hacer parar y decir, yo merezco recibir dirección, recibir ayuda, porque la ansiedad es como cualquier otra alteración emocional que necesito curar, que necesito tratar para que no se transforme en una fobia o en otra patología peor. Claro, justamente hablaste de conciliar el sueño y es uno de los mensajes que ingresó. Anita de Tortuguitas dice, tengo problemas económicos y no puedo conciliar el sueño porque me la paso pensando en eso. ¿Es también un trastorno que tengo que atender? Y
Sí, por supuesto, el insomnio pareciera que es algo al que muchas veces nos acostumbramos, pero es altamente nocivo porque durante el sueño hay un montón de procesos desintoxicantes de nuestro cerebro y además nuestro sistema inmunológico se activa durante el sueño. O sea que cuando nosotros no dormimos las 8 horas que hay que dormir, no todo el mundo las puede dormir. Yo generalmente ando bien con 7, es mi tiempo y ando normal y puedo hacer excesos intelectuales y físicos y funciono bien. La realidad es que hay una particularidad en cada uno, somos únicos, pero esas horas tienen que ser dormidas religiosamente y cuando uno en el momento de dormir sufre de esos pensamientos intrusivos o catastróficos que obviamente no me dejan hacer ese proceso de sueño, tengo que consultar a un profesional. Muchas veces el psicólogo lo puede resolver. ¿Por qué? Porque lo puede resolver cuando puede guiar a la persona a decir cuáles son esos pensamientos, o tal vez miro una película de terror a la noche, de mucho suspenso, y la tensión que me provoca una película, no sé si ustedes se dieron cuenta que a veces el suspenso de la película tiene correlato en mis músculos, y nos sentimos tensos. Esa tensión tiene que ver con fluidos del estrés, con adrenalina, que cuesta mucho que el organismo se desintoxique, cuesta mucho que la persona pueda encontrar después el fluir de las endorfinas o de la serotonina o de las dopaminas que me genere una tranquilidad para llegar al relax del sueño. Entonces un psicólogo puede indagar en esas cuestiones y a veces ayudarle a la persona a que tenga otro tipo de hábitos, que no esté con el celu o la computadora hasta última hora, porque las pantallas no ayudan para la conciliación del sueño, no mirar películas que son que pueden generar estados como los que describimos mejor, sino que el sueño, la higiene del sueño implica ir desacelerándome de mis actividades, no correr hasta el último momento con la cocina, con los platos, dejar todo limpio y pensar, terminé todo, wow, ahora me voy a dormir. Muchas veces, capaz que hay personas que se duermen de agotamiento, pero otras personas que son más sensibles, la aceleración previa a las horas de dormir influyen negativamente para que se produzca en el cuerpo ese relax necesario para conciliar el sueño. Así que bueno, no sé si está contestado, sí, pero creo que cuando aún tomando todos esos recaudos la persona no puede dormir, hoy en día hay un montón de digamos, de elementos naturales que tienen que ver con los yuyos, la valeriana, el tilo, esas cuestiones naturales es de venta libre, también la melatonina, que la melatonina es una sustancia que segrega el cerebro y que muchas veces con los años sucede que se segrega en menor proporción y es natural. Bueno, esas cuestiones pueden ayudar a conciliar. Si aún con eso no se logra, entonces va a tener que consultar a un psiquiatra, que son los mejores especialistas para trabajar el tema de cómo dormir y que si tiene necesidad de medicarse. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer antes para evitar tomar medicación, digamos, del tipo psiquiátrico. Claro, entender que hay una alerta a la cual yo tengo que atender e ir por ese camino. Caro pregunta si las fobias tienen relación con la ansiedad. Sí, por supuesto, la base de la fobia es la ansiedad. Por eso, cuando uno no trata su ansiedad y no trata de solucionarla, de encontrarle la solución, muchas veces esa ansiedad genera fobias, que es una de las patologías neuróticas muy comunes,
como también puede generar el trastorno obsesivo compulsivo. Generalmente en las mujeres se genera más fobia, generalmente el trastorno obsesivo compulsivo se desarrolla más en el género masculino, pero no es así tajante, ¿eh? Se pueden dar en ambos sexos, cualquiera de las dos. Muy bien. Felisa pregunta, dice, estoy a punto de operarme y estoy pasando por un terrible estado de ansiedad, ¿cómo lo puedo manejar? Bueno, lo importante es poder hablar tal vez de esas preocupaciones con alguien que resulte una buena oreja para escuchar, ¿no? A veces una ansiedad frente a una operación, una intervención quirúrgica, obviamente que genera ansiedad. Tal vez poder hablarlo con el médico, tal vez consultar con alguien que sepa que lo va a escuchar, porque muchas veces la gente que nos quiere nos dice, no es nada, no te hagas ningún problema, vamos a hablar de otra cosa, porque así no pensás. Y esa no es la solución. Cuando la persona tiene ansiedad, necesita expresar las razones por las que tiene ansiedad. Muchas veces el solo hecho de expresar cuál es el motivo de ansiedad baja la presión. Y muchas veces poder consultar o hablar con alguien que lo comprenda y que le dé una pauta, como por ejemplo decirle, che, vamos a caminar porque sabes que el ejercicio físico baja mucho la ansiedad. ¿Por qué no hacemos algún ejercicio de respiración? Mira, en la tele o en tal lugar hay tutoriales. El poder hacer ejercicios, el poder respirar correctamente, el hacer la relajación, ¿sabes cómo te baja la ansiedad? Hay gente que es muy positiva y sin llegar a decir, no quiero ir a un psicólogo, hay gente que nos ayuda en esas cuestiones que a todos nos pueden pasar. O sea, esas cuestiones es bueno charlarlas, y si de pronto está sobrepasada, también es bueno que pueda consultar a un psicólogo para poder llegar al momento de la operación en un estado que no sea tan ansioso, que eso a veces no beneficia la situación. Claro, aparte sí. Es muy bueno evitar ciertas cuestiones como el tomar alcohol, el cigarrillo, la cafeína, son todas cuestiones que alteran nuestro equilibrio emocional y fomentan la ansiedad. Por eso es bueno optar por lo sano. María pregunta, dice, ¿no? En realidad, dice y después pregunta. A veces tengo ganas de llorar sin motivación alguna. ¿Eso tiene que ver con la ansiedad? Y todos somos un universo particular. No sé si ella tiene algún motivo por el cual llorar. O sea, hay personas que lloran porque se acuerdan de un ser que partió, o porque tienen una angustia que no han podido resolver, un tema que está pendiente, o a veces algo interno que tiene que ver con que se sienten culpables por algo, fracasados por algo. O sea que la razón por la que uno llora es tan particular como que hay personas en el universo, y realmente habría que sentarse con la persona como para ver cuál es su situación actual y cuáles son las cosas que rondan en su cabecita que le dan ganas de llorar. Me quedé pensando, porque ella dice que llorar sin saber por qué. ¿Puede pasar eso? ¿Uno puede llorar sin saber por qué? ¿Puede esa emoción salir a flor de piel y no entender qué es lo que a uno le está pasando? ¿O en realidad pasa algo que está muy escondido? Pues me quedé pensando en eso. No, siempre pasa algo que está muy escondido. Puede ser que la persona sinceramente nos diga, no sé por qué, porque capaz que en ese momento no está pensando en eso. Pero cuando uno puede indagar, generalmente empezar a hablar y el tema va a venir. O sea, es muy común que muchas veces hay gente que viene al psicólogo, vengo por tal o cual cosa, y te plantea, no, vengo porque estoy muy preocupada, angustiada porque no encuentro trabajo, y bueno, te habla de eso, pero cuando uno empieza a indagar en su vida, en su historia, se da cuenta que en realidad la gran angustia no era que no encontraba trabajo, hay algo tapado que tapó con la situación de la búsqueda laboral o del tema que no encontraba trabajo,
cuando en realidad hay una angustia que le cuesta reconocer, un miedo que le cuesta identificar o algo que no pudo superar. Y en realidad eso también, como los seres humanos nos defendemos del dolor y nos defendemos de la angustia, también implementamos lo que se llaman mecanismos de defensa, que son cuestiones para tapar y defendernos de ese dolor que nos resulta insoportable, ¿no? La negación es un mecanismo de defensa. Hay gente que es negadora por naturaleza, que vos le decís, te veo muy ansiosa, yo soy así, o tal vez a vos no te está preocupando, yo no, o sea, ni siquiera lo piensa. Enseguida la negación actúa como mecanismo de defensa porque es gente que no está dispuesta a evaluar y a pensar cuál es realmente el motivo que lo lleva a estar ansiosa. Y muchas veces la persona pierde trabajo, pierde vínculos. Yo he tenido gente que te consulta y realmente hay un tema laboral porque al empleador no le gustaba la aceleración con la que contestaba, porque no dejaba que la persona en un call center se explicara lo suficiente. Ese es un tema que, por ejemplo, tiene el ansioso, que no solo que no puede dejar hablar al otro, sino que no lo escucha. O sea, ¿qué pasa? Está pensando ya, el otro está hablando y ya está pensando que le va a contestar, qué bocadillo va a meter. Entonces, ¿qué pasa? Eso también hay gente que le genera pérdida de trabajo, pérdida de vínculos y ciertos desastres, ¿no? Que a veces se resuelven cuando la persona reconoce su ansiedad y está dispuesta a ser medicada o a tener un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero a veces la gente va por la vida diciendo yo estoy bien, no necesito nada, no se da cuenta que la persona está bien ella, pero los que lo pasan mal son las personas que están alrededor muchas veces. Sí, totalmente. Bueno, como para resumir, hagamos un recuento de información, decinos cuáles son los síntomas de ansiedad, qué tipos de trastornos de ansiedad hay y cuándo acudir al profesional, ¿no? Bien. Primero recordando que esa ansiedad normal frente a ciertas situaciones, que es adaptativa, nos ayuda a adaptarnos y exigirnos y hacer las cosas bien, es normal, es como el estrés bueno. La ansiedad patológica es cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación de respuesta y mi ansiedad es intensa, desproporcionada e interfiere en mi funcionamiento cotidiano y en mi rendimiento, ¿no? Cuando yo estoy experimentando el hecho de sentir una aceleración en mi respiración, agitación, siento que hay un peligro, una sensación de pánico de que algo va a pasar cuando no va a pasar nada, mi ritmo cardíaco se acelera, mi respiración, mi cuerpo puede temblar, mi discurso es sumamente acelerado, me cuesta el hecho de coordinarlo, empezar con una idea y terminar con una idea, salto de un tema al otro sin terminarlo, tengo problemas para conciliar el sueño y bueno, cuando tengo cualquiera de estas cuestiones tengo que consultar a un profesional, pero mientras tanto tengo que recordar que hay herramientas que están a mi disposición, la relajación, el respirar correctamente, el no engancharme con situaciones que yo me doy cuenta que no me hacen bien, el poder realizar actividades que despejen mi mente, ejercicio físico, caminata, decir que no a las actividades que me sobrepasan, estar con gente que me hace bien, con la que me puedo divertir, con la que puedo planear momentos lindos y abstenerme de todo lo que yo siento que me hace mal. El alcohol, el cigarrillo, la cafeína y la falta de sueño suficiente no me ayudan para esta situación. Y bueno, obviamente si esto ya se desencadenó en una fobia o en un trastorno obsesivo compulsivo, en un pánico, en una ansiedad generalizada,
obviamente no tengo que perder tiempo y ya tengo que consultar, porque eso tiene solución, eso tiene posibilidades de manejarse, y la calidad de vida puede ser llevarme a una vida normal como todos la merecemos. Y yo voy a sumar una recomendación, ¿me permitís? Por supuesto. Yo voy a recomendarle a todos que en este caso y en todos los casos lean el libro Corazón Inteligente. Sí, ahí hay un montón de pautas para poder manejar nuestras emociones, incluso hay tips para poder salir de esos accesos de ansiedad que incluso a veces me pueden llevar a reacciones violentas. Claro. Y bueno, cada uno tiene que ser consciente de sus debilidades y sus fortalezas, y las debilidades tenemos que trabajar para poder ser mejores cada día. Muy bien. Edith, como siempre, ha sido un gusto hablar con vos, recordarle a la gente dónde te puede encontrar en las redes sociales si quieres seguir esta charla. Ahora tenemos el canal de YouTube, el canal de Spotify, donde pueden escuchar muchos discursos, los programas que tenemos acá, también los que se lo perdieron, también en mi página Edith Monliau oficial de Facebook y en Instagram, Edith Monliau, todo juntito, y por allí escucho y me comunico con los oyentes y me da gusto hacerlo. Bueno, Edith, muchísimas gracias. Será hasta el próximo miércoles, que ya tenemos el tema pactado, que lo recomendó una oyente como todos, pero después en el otro me gustaría, ya sería diciembre ya el otro, ¿no? Que viene cerramos noviembre, y el próximo, que sería primer miércoles de diciembre, me gustaría que hablemos sobre ahí me olvidé sobre la memoria. Mal. Fanatismo, ahí está, sobre fanatismo, eso me gustaría hablar sobre eso, porque leía hoy una noticia que tiene que ver con justamente esto, donde el exceso del fanatismo te lleva a hacer algunas acciones que son terribles. Así que bueno, por ahí quería encarar para ver que a veces hay emociones que están bien, como estas de la ansiedad, pero cuando se excede a nosotros poder manejarlo, ya ahí hay algo para atender. Así que me gustaría hablar de eso dentro de 2 miércoles sería, Dale, muy bien. Nos estamos viendo. Gracias, Cristina. mi amor. Un abrazo a todos. Abrazo para vos también. Chau, chau.